A disculpar la demora, pero hubo algún problema con la computadora. Me atrasé un poquito. Quisiera que me digan qué fue lo último que estuvimos viendo. Quedamos en el coeficiente de operación que va de 0 a infinito. Ya, gracias. Entonces vuelvo a ajustar el coeficiente de operación, que es un parámetro que permite hacer una evaluación integral del sistema de refrigeración por compresión. En una primera instancia lo definimos como el cociente entre Q sub 0 y el trabajo de compresión, en términos absolutos. ¿Por qué le pongo esas dos rayitas al trabajo? Pregunto. Para que sea positivo. Para que sea positivo, ¿no? Simplemente es un malabarismo para evitar de tener que trabajar con valores negativos, ¿no? Bueno, recordamos de que el coeficiente de operación va a ser un valor comprendido entre 0, algo que pudiera darse eventualmente como una cuestión real, e infinito, que es una situación completamente teórica, ¿no? Desde el punto de vista de la termodinámica, algo que es imposible de que ocurra. Voy a volver a dibujar el circuito, sea el sistema de refrigeración, para que podamos operar. Entonces recordamos que Q sub 0 es cantidad de calor absorbida por el refrigerante cuando pasa por el evaporador, mientras que W sub C es cantidad de trabajo mecánico que recibe el refrigerante que pasa por el compresor. Noten ustedes que tanto Q sub 0 como W sub C están expresados por la forma en que estoy anotando los valores en kilocalorías por kilogramo. Pero observen que estoy haciendo esta distinción. Es decir, vuelvo a repetir, este valor Q sub 0 es cantidad de calor por cada kilogramo de refrigerante que pase por el evaporador. A su vez, el trabajo de compresión es kilocalorías por cada kilogramo de refrigerante que pasa por el compresor. ¿Y por qué hacemos esta distinción? Porque si bien en este sistema en donde hay una sola línea de circulación, cuando pasa 1 kilogramo por el evaporador, pasa 1 kilogramo por el compresor, nos vamos a encontrar más adelante con sistemas en donde esto no se da. Es decir, son diferentes
las cantidades pasando por uno u otro elemento. Cuando se da esta situación, que es la que tenemos en este circuito básico elemental del sistema de refrigeración por compresión, entonces el coeficiente de operación va a tener una simplificación total de unidades, ¿cierto? Y por lo tanto va a ser un número adimensional, este valor. Un número adimensional. Para que se mantenga esa característica, más adelante vamos a ver que tendremos que modificar la definición del coeficiente de operación. Bueno, siguiendo con el análisis del sistema, si consideramos, por ejemplo, al evaporador, esto que estoy encerrando con línea de trazo, como sistema termodinámico para los planteamientos que estamos haciendo, ¿qué tipo de sistema es? Pregunto. Vuelvo a ponerle números. ¿Alguien me puede responder lo que estoy preguntando? El evaporador, intercambiador de calor, que se encarga de tomar calor dentro del espacio refrigerado, ¿qué tipo de sistema termodinámico es? Pregunto. Ya, alguien escribe en el chat, sistema abierto. Prefiero que me lo digan y que lo escuche con mis propios oídos. Sistema abierto. Y para el análisis lo admitimos como un sistema abierto estable de una entrada y una salida, y entonces va a ser factible la aplicación de la primera ley de la termodinámica en estos términos, sin incluir cambio de energía cinética ni cambio de energía potencial, asumiendo que son valores despreciables frente al cambio de entalpía. Entonces notemos, en el caso del evaporador, que lo único que hace este dispositivo es intercambiar calor, por lo tanto este término en la ecuación de primera ley sería 0. De esta manera Q sub 0 va a ser igual al cambio de entalpía entre el estado 3 y el estado 2'. Y esto es lo que decimos que se mide en kilocalorías por kilogramo que está pasando por el evaporador. Si usted entiende esto, no hace falta que anote la E, que he puesto en el kilogramo E. Esta cantidad de calor que tiene que ver con el refrigerante, que va a depender del refrigerante, a partir de este momento lo vamos a conocer con el nombre de efecto refrigerante. Entonces la definición del coeficiente de operación, este valor lo vamos a reemplazar por ER, efecto refrigerante. Repito, el efecto refrigerante es un valor que me dice qué cantidad de calor absorbe cada kilogramo de refrigerante que pase por el evaporador. Si uno examina los estados termodinámicos, quiero que me digan qué es dopima, en qué condición se encuentra el refrigerante. Fíjese en su diagrama TS. En mezcla. Mezcla. Por lo tanto, esto tiene un cierto título, ¿no? Dopima, sobre el que comentamos antes. Significa que la entalpía 2' va a ser igual al título multiplicado por la entalpía 3
que es la entalpía del vapor saturado seco, que forma parte de esta mezcla, más 1 menos el título por la entalpía 3', que en realidad es el líquido saturado, que esto es vapor saturado seco, a la misma condición de presión o temperatura. Voy a tratar de mostrarlo haciendo una representación gráfica, otra vez, el diagrama TS, que lo conocemos hasta ahora. Y entonces, recordamos esto es T sub 1, esto es T sub 0, P sub 0, P sub 1. Dibujo el ciclo que mostramos antes. Esta es la condición 1, la condición 2' de mezcla, que me acaban de responder. Esto es 3 y esto es 4, y finalmente retorna al estado 1. Para darle un poquito más de digamos, de especificidad a la nomenclatura, vamos a indicar lo siguiente. La temperatura T sub 1, fíjense, es la temperatura a la que el vapor 4 termina convertido en 1. Es decir, este vapor saturado seco, que previamente fue consecuencia de este proceso, se convierte en líquido a esta temperatura y por lo tanto la vamos a denominar temperatura de condensación, que es lo que ocurre en el condensador. De similar manera, P sub 1 la vamos a conocer con el nombre de presión de condensación, mientras que T sub 0 va a ser lo que vamos a llamar temperatura de evaporación, y de manera similar P sub 0 es entonces la presión de evaporación. Bueno, esto a modo de aclaración. Entonces, lo único que falta mostrar acá en este diagrama es este estado 3' que tenemos en la fórmula de entalpía 2', escrita a la izquierda. Entonces, el estado 3' corresponde a este líquido saturado a la temperatura de evaporación o a la presión de evaporación. ¿Está claro lo que estoy planteando? Sí. Ok. Entonces, este valor, H sub 2', lo vamos a reemplazar acá, de tal manera que el efecto refrigerante va a ser igual a la entalpía 3 menos, y abro, título 2' por la entalpía 3 más 1 menos el título 2' por la entalpía 3', que es la del líquido, y cierro paréntesis. Y entonces, organizando mejor esta expresión y sacando factor común, yo voy a tener 1 menos el título 2', factor común de la entalpía 3, más, por este menos que hay acá y este más, sería menos, ¿verdad? Menos, corrijo, 1 menos el título por la entalpía 3'. ¿Está claro lo que estoy haciendo? Y esto nos conduce finalmente a una expresión que me dice que el efecto refrigerante va a ser igual a este valor, que es lo que nos interesa analizar. Porque esta formulita nos está mostrando qué factores son los que definen la magnitud del efecto refrigerante.
Está claro que son dos factores. El primer factor es este, el segundo factor es este otro. Y está claro que mientras más grandes sean estos valores, mayor será el efecto refrigerante, lo cual es conveniente, por supuesto, ¿no? Porque con cada kilo de refrigerante estoy logrando absorber mayor cantidad de calor, provocar mayor cantidad de frío. Ahora, ¿qué significa 1 menos el título 2'? Pregunto. La cantidad de líquido que hay. Cantidad de líquido, o sea, la fracción del líquido que está presente en la mezcla 2', esta que ingresa al evaporador. Y entonces una cosa que queda perfectamente establecida es que mientras más cantidad de líquido entre, o sea, este factor sea mayor al evaporador, el efecto refrigerante será mayor. ¿Está claro? Por eso antes ya hicimos este comentario, ¿no? ¿Y por qué importa que entre la mayor cantidad de líquido? Ya lo dijimos, porque es el líquido el que puede cambiar de fase y en este cambio de fase se absorbe la mayor cantidad posible de calor. Si llevamos la situación al extremo, entonces el efecto refrigerante, lo voy a poner así, podría alcanzar un valor máximo cuando ¿qué? A partir de este factor, fracción de líquido, sí. ¿Cuál es el valor máximo de este factor 1 menos el título en 2' que se pudiera conseguir? 1. 1. Entonces, si el título 2' fuera igual a 0. 0. ¿Qué significa esto? Que al evaporador solamente estaría ingresando el líquido 3', ¿lo ven? Esto que estoy marcando en el diagrama TS, tenemos dibujado a la derecha. Y más adelante vamos a poder apreciar una situación como esta gracias a un dispositivo extra que en su momento lo vamos a analizar. Pero es importante que vaya teniendo en cuenta esto. De todas maneras, lo sobresaliente es que se debe procurar que entre la mayor cantidad del líquido posible al evaporador. Pues el líquido saturado, por supuesto, ¿no? Eso por una parte, pero también el efecto refrigerante es afectado por esta diferencia de entalpía. ¿De qué va a depender esta diferencia de entalpía? Fíjese que corresponde a estos dos estados. Al estado 3', líquido saturado, al estado 3, vapor saturado seco. Si conocemos el valor de T sub 0 o temperatura de evaporación o presión de evaporación, yo puedo ir a las tablas, una vez definido este valor, y encontrar para cada tipo de refrigerante un valor de entalpía de vapor saturado seco y de líquido saturado, ¿cierto? Y una de las cosas que llama la atención, seguramente usted lo habrá visto en la tabla, es que entre los dos valores que están tabulados hay una columna central. A ver, fíjese en su tabla de Freon 12. Por favor, fíjense en la tabla de Freon 12. Busquen cómo están presentados los valores de entalpía y cuéntenme cuántas columnas tienen. El de entalpía tiene 3, 1 HFG. Ya, son 3 columnas, voy a ponerla así. La primera está como HF. La tercera, HG, ¿no? Y la segunda, HFG. ¿Cierto? Sí. Ok. Esto es en realidad F. Esto es lo que está simbolizado con G.
Es decir, estamos hablando del líquido saturado y esto vapor saturado seco. ¿Y qué será HFG? Si usted hace la operación de restarle a este valor este otro, entonces se encuentra con HFG, que es esta diferencia que estamos planteando acá en la fórmula de efecto refrigerante. Esto en realidad es una propiedad de cada refrigerante para distintas condiciones de presión o temperatura y se conoce con el nombre de calor latente de vaporización. Entonces, ¿de qué va a depender este valor, calor latente de vaporización? En primer lugar, del refrigerante en particular y en segundo lugar de la presión o temperatura de evaporación. ¿Estamos claros? Es decir, en cada tipo de refrigerante, en cada sustancia que sea posible de actuar como refrigerante, se tendrán los valores correspondientes a la condición de temperatura de evaporación que se esté trabajando. Preguntas sobre lo que acabo de comentar. El conocer esta formulita de efecto refrigerante, como dije antes, nos va a permitir enfocar posibles mejoras en la instalación a través de dispositivos adicionales a los que están mostrados en el circuito básico que tenemos dibujado acá a la izquierda de la pizarra. ¿Preguntas? ¿Nada? Nadie dice nada. Algo que lo voy a mencionar que es más de orden práctico que otra cosa es lo siguiente. Volviendo acá al sistema de refrigeración. Es decir, el evaporador ya sabemos que es un dispositivo que va a estar dentro del espacio refrigerado. Voy a usar otro color. Para esto. Entonces, resulta que todo esto va a estar en el interior del espacio refrigerado. Y ya dijimos que en el espacio refrigerado se quiere alcanzar una temperatura T sub D. Entonces, para que haya una transmisión de calor desde todo lo que esté contenido en el espacio refrigerado hacia el refrigerante, lógicamente el refrigerante debe encontrarse a una temperatura de evaporación menor que T sub D. Entonces voy a poner así, la temperatura de diseño deberá ser mayor que la temperatura de evaporación y cuando no se tenga un dato concreto se va a estimar que la diferencia es por lo menos de algo así como 10 grados centígrados. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Esto es para efectos de que cuando usted esté resolviendo algún ejercicio y se le informe, por ejemplo, cuánto es la temperatura de diseño, pero no se le diga cuánto es la temperatura de evaporación, usted puede hacer una estimación de esta temperatura a partir de esta consideración. ¿Estamos? Sí. Ok. De una manera similar en el caso del condensador, es decir, por acá, esta cantidad de calor que es cedida por el refrigerante para finalmente terminar como líquido en el estado 1, esto que tenemos acá, ¿a dónde va a parar?
¿A dónde va a parar este calor? ¿Qué es lo que ha notado? Medio ambiente. Al medio ambiente. Entonces, el medio ambiente tendrá una cierta temperatura, digamos en promedio, porque es variable, que la vamos a llamar temperatura ambiente. Para que la transmisión de calor ocurra desde el refrigerante hacia el medio ambiente, la temperatura de condensación deberá ser mayor que la temperatura ambiental. Y otra vez acá usamos el criterio, si no hubiera otra información, de que esta pudiera estar en el orden de 10 grados centígrados. ¿Comprende? Entonces, si la temperatura ambiental, por ejemplo, fuera de 30 grados centígrados, ¿cuánto sería la temperatura de condensación? 40. 40. Si la temperatura de evaporación o de diseño fuera de menos 20 grados centígrados, ¿cuánto sería la temperatura de evaporación? Menos 10. No. ¿Cuánto? A ver, fíjese otra vez. Menos 30, ¿verdad? Menos 30 grados centígrados. Ya, entonces estamos claros. Inmediatamente que usted tiene este dato y este dato, temperatura de evaporación y condensación, quedan definidas la presión de condensación y la presión de evaporación. Y entonces, de esta manera, ya empezamos a conseguir información para poder ir estableciendo, una vez que seleccionemos el refrigerante, por ejemplo, qué valor va a tener el efecto refrigerante de acuerdo con el ciclo que tenemos planificado. ¿Preguntas? ¿Nada? Bueno, voy a borrar y sigo haciendo comentarios. Fíjese que lo que hemos empezado a hacer es establecer distintos parámetros termodinámicos que permiten evaluar al sistema de refrigeración por compresión. Y ya hemos hablado sobre el coeficiente de operación, acabamos de hacerlo sobre el efecto refrigerante, y a continuación pasamos a comentar sobre el trabajo de compresión. Está involucrado en la definición del coeficiente de operación. Y esto tiene que ver con el dispositivo que se llama compresor. Otra vez, si aplicamos la primera ley, el trabajo de compresión será igual al cambio de entalpía, es decir, 4 menos 3. O si quieren, en su defecto, el trabajo de compresión será igual a la entalpía 3 menos la entalpía 4. Valor que también se puede medir en kilocalorías por kilogramo, pero que pasa por el compresor. Pregunto, ¿de qué va a depender la magnitud del trabajo de compresión? A ver, en primera instancia, así, en un primer vistazo. Repito la pregunta. ¿De qué va a depender que el trabajo de compresión sea mayor o menor? Más o menos. Está por acá, ¿lo ven?
del cambio Sí, de presión. claro, del cambio de presión, pero no es lo único que influye, pero digamos que es lo más importante, ¿no? Si mientras mayor sea el salto de presión entre la presión de evaporación y la de condensación, pues más trabajo mecánico se requiere. Eso es lógico, claro, cualquiera lo puede deducir, digamos, por sentido común. Sin embargo, hay otro factor que influye en el tamaño del trabajo mecánico, pero que no lo podemos visualizar con el diagrama TS. Entonces ahora voy a aprovechar para indicar lo siguiente. Lo voy a borrar un poco más porque necesito limpiar la pizarra. Usted puede haberse dado cuenta de que los parámetros que estamos definiendo y calculando, mostrando cómo se calculan, están siendo función básicamente de valores de entalpía. Esto es lo que motiva a que en este campo de la termodinámica que se llama refrigeración, el diagrama más conveniente que el diagrama TS que hemos estado manejando sea el diagrama pH, presión versus entalpía, en vista de que por todos lados aparecen valores de entalpía. Y entonces, examinando este diagrama, nos encontramos con una campana, más o menos así. Y entonces el ciclo que dibujamos antes en el diagrama TS, ahora lo podemos traducir en el diagrama pH, teniendo en cuenta la presión de condensación, la presión de evaporación. Las líneas de temperatura constante o isoterma son así en la zona de líquido, así en la zona de mezcla y así en la zona de vapor recalentado. Entonces, esta línea que acabo de dibujar sería la línea correspondiente a la temperatura de condensación. De la misma manera, esta sería la línea correspondiente a la temperatura de evaporación. Y si trasladamos los procesos involucrados en el ciclo, el proceso en la válvula es isoentálpico y por lo tanto ocurre así. El proceso en el evaporador es isobárico, por lo tanto será así. Y hemos adoptado como proceso patrón el compresor. ¿Qué tipo de proceso? ¿Con qué característica? Rendimiento del 100%. ¿Cómo? Con rendimiento del 100%. No, bueno, ya, eso está bien, pero el proceso termodinámico, ¿qué característica es la que tiene para el que hemos asumido como proceso patrón? Isentrópico. Isentrópico, exactamente, isentrópico. Entonces, en este diagrama nos encontramos con un conjunto de líneas que son más o menos así, un poco abanicadas, que son líneas isoentrópicas. No sé si el ayudante ya les suministró, se les suministró un diagrama pH del Preón 12. Pregunto. Sí. Entonces tiene que ponerse usted un tiempito, a gastarse un tiempito en mirar con detenimiento todas las líneas que muestra el diagrama, porque van a ser de utilidad para el trabajo práctico, para más adelante. Por lo tanto, el proceso 3-4 sería como este proceso isoentrópico 3, que está ocurriendo en el compresor, y luego la condensación de 4-1. ¿Lo ve? Entonces, si
Los valores de entalpía traducen los parámetros que analizamos antes. Quiero que me digan qué será esto, donde aparece entalpía 2', entalpía 3. ¿Qué será esto? El efecto refrigerante. El efecto refrigerante. Y de una manera similar, si esto es 4, ¿qué será esto? El trabajo de compresión. El trabajo de compresión. Note usted que en este diagrama están apareciendo todos los parámetros, bueno, todo lo que estamos comentando hasta ahora, fácilmente visibles, ¿no? Una vez que usted identificó los estados termodinámicos, fácilmente cuantificables. Por eso es importante el diagrama pH. Bueno, con lo que quiero concluir es que este valor va a depender del salto de presión. Es decir, yo tengo dos presiones, la presión de evaporación y la presión de condensación, y tengo el proceso isentrópico así. Entonces, observe que mientras mayor sea la distancia entre P sub B y P sub C, este valor que aparece por acá va a ser mayor. Eso fue lo que dijimos anteriormente. Pero hay algo más que está influyendo. Si yo considero el proceso entre estos dos valores de presión por aquí, no es lo mismo que por acá. ¿Cierto? ¿Cuál consume más trabajo mecánico? ¿El primero o el segundo? Sí, el segundo. El segundo. ¿Y qué diferencia entre el primero y el segundo? Este punto de arranque, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que mientras más a la derecha esté el punto de arranque de la compresión, más trabajo mecánico se consume. ¿Qué significa eso? El mínimo punto de arranque de compresión es el estado 3. ¿Qué representa el estado 3? Vapor saturado seco. Vapor saturado seco. Y entonces este punto que está a la derecha, ¿qué va a representar? Vapor recalentado. Vapor recalentado. Entonces lo que estamos afirmando es que mientras más recalentado sea el vapor que se va a comprimir, más trabajo mecánico se requiere. Y acá les dejo pendiente la pregunta, y usted busque la explicación desde el punto de vista de la termodinámica, ¿por qué es así? Espero que me estén comprendiendo la pregunta. Entonces usted repase su materia de termodinámica y vea, analice por qué comprimir un vapor recalentado demanda más trabajo mecánico que si fuera menos recalentado, en su defecto saturado. Bueno, preguntas hasta acá, porque ya no nos queda prácticamente tiempo. Lo vamos a parar acá hasta el día martes próximo, si no hay paro. ¿Está todo claro? Todo claro, ingeniero. Bueno, entonces nos podemos despedir hasta el día martes. Los espero Hasta luego, ingeniero. y sean puntuales. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.